la presentación puesta. Sí, doctor, tema 29. Bueno, vamos a empezar. Este tema vamos a revisar los músculos, nervios de la cara y la glándula parótida, y también vasos de la cara y cuero cabelludo. Bueno, la cara. La cara la vamos a considerar como la zona que se encuentra entre los arcos superciliares o supraciliares, ¿ok? Y el borde inferior de el cuerpo de la mandíbula, o la base de la mandíbula, como lo habíamos estudiado en el tema anterior. Acuérdense, los arcos superciliares son aquellas prominentes óseas que se encuentran por arriba, ¿ok? Del reborde orbitario. Entonces vamos a tener dos arcos superciliares o supraciliares. Entonces la región de la cara va a ser la zona que se encuentra entre estos arcos, ¿ok? Y la base de la mandíbula, la base del cuerpo de la mandíbula, y en la porción posterior, los pabellones auriculares. ¿Cómo se llama la zona entre los dos arcos superciliares? ¿Se acuerdan? Bregma. Ya vela. La vela. Sí, es la bregma es otra cosa. ¿Qué es la bregma? La unión de las suturas sagital con la corona. Exactamente. La glabela es la zona o es la depresión que se encuentra entre los dos arcos superciliares. Bueno, dentro de la cara vamos a estudiar los músculos. Los músculos todos los músculos de la cara son los músculos de la expresión facial, los músculos que nos ayudan para expresar emociones, ¿ok? Y para el movimiento de los ojos, la boca, la nariz. Entonces estos músculos tienen en común varias cosas. Todos estos músculos, cuando vean embriología, van a ver que provienen dentro de su desarrollo embriológico de una estructura que se llama segundo arco faríngeo. Entonces todos estos músculos derivan del segundo arco faríngeo. Los músculos de la cara, si les preguntan de qué arco faríngeo derivan, es del segundo arco faríngeo. Todos los músculos de la expresión facial, de manera motora, es decir, de manera para que se contraigan y para que funcionen y para que hagan una función y ayuden a la expresión facial, van a ser inervados por el par craneal, que es el nervio facial. ¿Qué par craneal es el nervio facial? El 7. El 7. Ok, muy bien. Bueno, los músculos, ok, de la cara, de la expresión facial, van a tener su origen, ok, en los huesos faciales, que ya los hemos estudiado anteriormente: el hueso cigomático, el hueso nasal, el hueso frontal, el hueso maxilar, y en las fascias que recurren a otros músculos, o en las fascias adyacentes a las estructuras óseas de la cara, y se van a insertar en la piel regularmente o en otros músculos, ¿ok? Esta inserción, ¿ok?, en la piel o en las fases subcutáneas, ¿ok?, va a ayudar a que al momento que un músculo se contrae, pues tenga una función sobre alguna expresión facial, como fruncir el ceño, abrir la boca, elevar el párpado, un guiño, ¿ok?, chiflar simplemente, o sea, para hacer el movimiento de juntar los labios, ¿ok?, el masticar, el abrir y cerrar los ojos. Entonces, esta disposición de insertarse sobre la piel, pues es lo que va a provocar las expresiones faciales y la función de estos músculos. Los músculos de la cara los vamos a dividir de acuerdo a la función que tengan. Vamos a dividir en un grupo orbitario, que va a actuar sobre los ojos; un músculo nasal, que va a actuar sobre la zona de la nariz; un músculo oral, que va a actuar sobre la boca; y otros músculos que no entran dentro de estos tres músculos anteriores, de estos tres grupos musculares anteriores, que se van a considerar como otros músculos de la cara o de la expresión facial. Dentro del grupo orbitario, ¿okay?, vamos a tener dos músculos, ¿okay? Un músculo que es el músculo orbicular del ojo, ¿okay?, el cual se va a dividir en dos porciones: una porción palpebral y una porción orbitaria. El segundo músculo es el músculo corrugador de la ceja. El músculo orbicular del ojo, ¿ok?, este músculo va a hacer un anillo, es decir, va a rodear por completo la órbita
se va a extender hacia los párpados, ¿okay? En particular la porción palpebral del músculo orbicular, ¿okay? Y va a tener función durante el cierre de los párpados, ¿okay? La porción palpebral va a actuar principalmente durante el cierre suave de los ojos y la porción orbitaria sobre el cierre forzado o cierre fuerte del párpado para cerrar el ojo. El músculo orbicular del ojo, su porción palpebral va a tener origen en el ligamento palpebral medial, que aquí lo estoy señalando, va a dirigirse de manera redondeada o va a formar un anillo alrededor de la órbita, ¿okay? Y se va a insertar en el rafe palpebral lateral, que ahorita veamos, esto creo que lo vamos a ver más adelante, las zonas de los párpados. Y como ya lo había mencionado en la introducción, todos los músculos de la cara van a ser inervados por el nervio facial. Entonces, esta va a ser inervada por el facial. La función, pues, es la oclusión palpebral suave. La otra porción es la porción orbitaria. Este se va a originar de la porción nasal del hueso frontal, ¿ok? Acuérdense que el hueso frontal va a tener diversas porciones, va a tener una apófisis maxilar que se va a articular con la apófisis frontal del cigomat, del maxilar, ¿okay? Y va a tener una porción que se va a articular con los dos huesos nasales. Entonces, el origen de la porción orbitaria, el orbicular del ojo, es en la porción que se encuentra cercana a la articulación o a la sutura entre el frontal y los dos huesos nasales. También se va a originar en la apófisis frontal del maxilar, que acuérdense que la apófisis frontal del maxilar es una apófisis que sigue superior para articularse con el frontal, y en el ligamento palpebral medial que esté aquí. Va a seguir una dirección redondeada, ¿okay? En forma de elipse interrumpido, y prácticamente se va a insertar igual en el ligamento palpebral medial. O sea, empieza aquí, gira y otra vez se va a volver a llegar hacia el ligamento palpebral medial. También inervado por el facial, y este funciona más que todo, principalmente en el cierre palpebral forzado, en el cierre palpebral fuerte. El músculo corrugador de la ceja es el segundo músculo, ¿okay? del grupo orbitario de los músculos de la expresión facial. Es un músculo pequeño que se encuentra profundo al músculo orbicular del ojo. Es decir, si hacemos una disección, primero vamos a tener el músculo orbicular del ojo con sus dos porciones, su porción orbital y su porción palpebral, y profundo a este se va a encontrar el músculo corrugador de la ceja. ¿Okay? Este músculo, ¿cuál es su función? Bueno, va a participar cuando se frunce el entrecejo. Entre ceja y ceja, cuando se frunce, este músculo va a actuar. Su origen es en el extremo medial del arco supraciliar, en esta zona, y se va a insertar en la piel de la mitad medial de la ceja. Inervado también por el nervio facial, y va a hacer su función en el desplazamiento inferomedial de las cejas. Es como cuando se hace una carita enojada, que se fruncen las cejas, entonces ahí es cuando actúa este músculo. Pasamos al grupo nasal. En el grupo nasal de los músculos de la cara vamos a describir tres músculos. Un músculo nasal, ¿okay? Que también va a tener dos porciones, una porción transversa y una porción alar, dependiendo de que se llaman así de acuerdo a la dirección de sus fibras, en la porción transversa y la porción alar al sitio donde se va a insertar. Un músculo superior y pequeño que se llama músculo prócer, y un músculo depresor del tabique nasal. El músculo nasal es el músculo de mayor tamaño, como lo dije, tiene dos porciones, una porción transversa y una porción alar, y este va a participar en la apertura de las narinas, que las narinas pues son los dos agujeritos de la nariz. ¿Okay? El músculo nasal, la porción transversa va a tener un origen en el maxilar lateral de la nariz. ¿Okay? El hueso maxilar se va a originar aquí, la porción transversa del músculo nasal se va a insertar o también va a tener va a ir insertarse hacia la aponeurosis que se encuentra en el dorso de la nariz, la cual se va a entrelazar con fibras del músculo de la porción transversa del nasal del lado contralateral,
va a estar inervado por el nervio facial y va a comprimir la apertura nasal. La porción nasal del músculo, la porción alar del músculo nasal se va a originar en el maxilar sobre el incisivo lateral, que es esta porción que se ve acá abajo, estoy señalando con el cursor por debajo de la porción lateral o el ala de la narina. Va a seguir superior y se va a insertar en el cartílago alar de la nariz, igual inervado por el nervio facial, y su función va a ser el desplazamiento inferolateral del cartílago alar. Cuando este músculo se contrae, pues se abre el orificio nasal o la narina. El músculo prócer es un músculo pequeño y superficial que se encuentra en la porción superior de la nariz y también va a contribuir a fruncir el entrecejo o la zona entre ceja y ceja. ¿Dónde se va a originar? Bueno, este músculo se va a originar en el hueso nasal y en la zona superior del cartílago nasal lateral. Se va a insertar en la piel de la región frontal inferior, es decir, acá arriba, entre las dos cejas, igual inervado por el nervio facial, y su función al contraerse va a ser el desplazamiento inferior del ángulo medial de la ceja, ¿okay? Y es el que va a dar lugar que cuando se contrae se van a ver los pliegues transversales que se ven en el puente de la nariz, ¿okay? Cuando contraemos la frente. El músculo depresor del tabique nasal es un músculo inferior a la nariz. Este músculo se va a originar en el maxilar sobre el incisivo medial y se va a insertar en la porción móvil del septo nasal o la porción móvil del tabique nasal, también inervado por el nervio facial, y al contraerse va a traccionar el tabique nasal hacia inferior. Entonces va a tener una tracción nasal inferior. ¿Hasta aquí alguna duda de los dos grupos musculares que hemos visto, el grupo orbitario y el grupo nasal? No, Bueno, vamos a continuar con el grupo oral. El grupo oral, ¿en qué nos ayuda? Bueno, estos contribuyen al movimiento de labios y mejilla. Dentro de los músculos del grupo oral vamos a tener el músculo auricular de la boca, el músculo buccinador, los músculos inferiores, que son el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior, el músculo mentoniano, y músculos del grupo oral superiores, que es el músculo risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor, el elevador del labio superior, el elevador del ala de la nariz y el elevador del ángulo de la boca. Vamos a escribirlos uno por uno. Empezamos por el músculo orbicular de la boca. Este músculo se va a originar en la línea media del maxilar y la mandíbula, es decir, en esta zona, por arriba en el maxilar, por abajo en la mandíbula y en fibras del músculo buccinador, ¿ok? Que es este de aquí. Si ven como aquí viene el músculo orbicular, o sea, orbicular como su nombre le dice, es un círculo, ¿ok? Alrededor de la boca. Va a originarse aquí en la porción, en la línea media de la porción del maxilar, en la línea media de la porción de la mandíbula, y ven aquí cómo se entrelaza con fibras del músculo buccinador en la parte lateral, ¿okay? Y se va a insertar en la piel y en la mucosa de los labios. ¿Cuál es la función de este músculo? La oclusión labial y la protrusión labial, por ejemplo, al dar un beso, ¿ok? Entonces, al protruir, por ejemplo, al dar un beso, pues este músculo es cuando actúa. Igual, como todos los músculos de la expresión facial, inervado por el nervio facial. El músculo buccinador, bueno, este músculo se va a originar de las porciones posteriores de la mandíbula y del maxilar, también en el rafe pterigomandibular. Se va a fusionar con el músculo orbicular de la boca, como ya lo hemos mencionado, que el músculo orbicular de la boca, aparte de su origen en el maxilar y en la mandíbula, va a tener fibras que se van a originar también del buccinador. Bueno, pues estas son las fibras que se relacionan donde se origina o se inserta el músculo buccinador, y este músculo va a presionar las mejillas contra los dientes. Es cuando, por ejemplo, queremos soplar o cuando queremos inflar un globo,
tomamos aire y lo expulsamos con fuerza de la boca, pues este músculo es el que ayuda a esa función. Dentro del grupo inferior de los músculos orales, vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la boca, ¿okay? Que es este que estoy señalando aquí, el depresor del labio inferior y el músculo mentoniano más hacia la línea media de la mandíbula en la protuberancia mentoniana. Fíjense que la protuberancia mentoniana se encuentra en la línea media y hacia lateral de la prominencia mentoniana, de cada lado vamos a tener los tubérculos mentonianos, recordando parte de la estructura ósea que vimos en la clase anterior. El músculo depresor del ángulo de la boca se va a originar en una línea oblicuo-mandibular por debajo del diente canino, ¿okay? Del premolar y del primer molar, es decir, en toda esta zona, ¿okay? En toda esta línea oblicua se va a originar el músculo depresor del ángulo de la boca y se va a ir a insertar en la piel del ángulo de la boca, del ángulo externo de la boca, ¿okay? Y se va también a mezclar con fibras del músculo orbicular de la boca. Este músculo va a actuar cuando se contrae en el desplazamiento de la comisura bucal de manera inferior y lateral, dependiendo si se contraemos el del lado izquierdo, pues se va la comisura bucal se va a ir hacia inferior y lateral del lado izquierdo, si es el izquierdo que se contrae, o del lado derecho, si es el derecho que se contrae. El músculo depresor del labio inferior, este se va a originar en la porción anterior de la línea oblicua de la mandíbula, okay, en esta parte, en la parte inferior, okay, y se va a insertar en la línea media del labio inferior y sus fibras se van a entremezclar contra el músculo depresor del labio inferior contralateral, el derecho con el izquierdo. Va a desplazar el labio también de manera inferior y lateral. También igual, todos estos son inervados por el nervio facial. El nervio mentoniano, okay, se va a originar desde la mandíbula y se va a insertar en la piel del mentón. Este músculo al contraerse se va a elevar y va a hacer prominencia del labio. Va a elevar y va a ser más prominente el labio inferior. Esa es su función. Es el músculo más profundo del grupo inferior y ayuda a mantener el labio en prominencia. Por ejemplo, cuando se bebe un bote de agua, para hacer esta posición es cuando se contrae el músculo mentoniano. Dentro del grupo superior de los músculos orales vamos a encontrar el músculo risorio, el músculo cigomático mayor, el músculo cigomático menor, el músculo elevador del párpado superior, el músculo elevador de la ala de la nariz y el músculo elevador del ángulo de la boca. La vamos a escribir uno por uno. El músculo risorio, este músculo es este músculo que se observa lateral, aquí en el ángulo de la comisura labial, ¿ok? Aquí tenemos el orbicular de la boca, el músculo depresor del ángulo de la boca y lateral al ángulo de la boca de la comisura labial vamos a tener el músculo risorio. Este músculo risorio va a venir desde posterior hacia anterior, se va a originar en la fascia del músculo macetero y se va a insertar en la piel del ángulo de la boca. Como su nombre lo dice, ¿okay? Va a participar en la producción de la risa. ¿Por qué? Porque al insertarse en esta zona de la piel del ángulo de la boca va a retraer el labio hacia posterior. O va a retraer el ángulo de la boca hacia posterior. El músculo cigomático menor se va a originar en la porción posterior de la superficie lateral del hueso cigomático. Se va a insertar en la piel del ángulo de la boca y va a causar un desplazamiento superolateral del ángulo de la boca. Es decir, si el músculo viene desde superior hacia inferior, desde la parte lateral hacia la parte anterior, al momento que se contrae, al insertarse en la zona del piel del ángulo de la boca, pues obviamente va a tener un desplazamiento, va a jalar el labio superior de manera superior y lateral, de acuerdo a la dirección de sus fibras. El músculo cigomático menor es un músculo que también se origina de la porción anterior de la superficie lateral del hueso cigomático
De misma manera se va a insertar en el labio superior, medial a la comisura bucal. También va a provocar un desplazamiento superior del labio superior, y igual que el cigomático mayor y que el risorio participan en la producción de la sonrisa. El músculo elevador del labio superior se va a originar en una porción superior en el borde infraorbitario del maxilar, que es acá superior, ¿ok? Y se va a insertar en la piel de la mitad lateral del labio superior, va a participar en la elevación, como su nombre lo dice, del labio superior, y va a contribuir a la formación del surco nasolabial, es decir, el surco entre la nariz y el labio va a participar al contraerse. Este músculo va a participar que se forme, va a contribuir a que se forme este surco. El músculo elevador de la nariz y del labio superior es un músculo conjunto. Se va a originar en la apófisis frontal del maxilar. Acuérdense que la apófisis frontal del maxilar es una apófisis que se origina del cuerpo del maxilar y sube, hacia superior para articularse con el hueso frontal. Bueno, en esta zona, en esta apófisis, va a haber un origen del músculo elevador de la nariz y del labio superior, el cual se va a dirigir de manera inferior y se va a insertar en el cartílago del ala de la nariz y en el labio superior, y como su nombre lo dice, pues al contraerse va a elevar la narina y va a elevar el labio superior. El músculo elevador del ángulo de la boca es un músculo que va a tener un origen en el hueso maxilar, por debajo del agujero infraorbitario. Aquí estamos viendo el hueso maxilar, aquí está el agujero infraorbitario, por debajo de la órbita. Inferior al agujero infraorbitario va a tener su origen el músculo elevador del ángulo de la boca. Sus fibras se van a dirigir inferiormente hacia la piel del ángulo de la boca, y pues su contracción va a provocar que se eleve dicho ángulo. También participa en la formación del surco nasolabial. Ya aquí acabamos los grupos que habíamos mencionado. Vimos músculos orbiculares o músculos orbitarios, músculos de la nariz y músculos de la boca. Entonces vamos a pasar a otros grupos musculares que también participan en la expresión facial, pero que no se engloban propiamente como músculos orbiculares, nasales o bucales. Entonces, dentro de estos músculos, también participan en la expresión facial. No se van a originar en la cara, pero sí van a tener inserciones cerca de la cara, ¿ok? Y por lo cual van a participar en la expresión facial. Estos músculos son el platisma, los músculos auriculares, que son los músculos de la oreja, y el músculo occipitofrontal, que va desde la zona posterior, hueso occipital, como su nombre lo dice, hay una gran aponeurosis occipitofrontal, va a tener un vente frontal que va a llegar a la frente. Y el músculo platisma, pues como ya lo han de haber visto, es un músculo del cuello, es una fina capa muscular que se encuentra en el cuello. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, doctor. No, todo bien, gracias, doctor. Bueno, ya son las 10. Yo puedo seguir hasta acabar esta clase. ¿Quieren seguir o se la quieren dejar aquí? ¿Cuántas le quedan, doc? No, me quedan un chorro. Ah, pues usted manda. Sí, porque yo no tengo tanta carga en el celular. Bueno, pues como que ya se está grabando, voy a acabar esta clase y como que ya va a quedar un tema pendiente para ver mañana. Si nos atrasamos no hay problema, les digo, como quiera van a quedar espacios libres para miércoles, jueves de la próxima semana. Si vamos atrasados no hay problema. Entonces, pues voy a acabar la clase. El que se tenga que ir, pues se puede salir y puede ver la clase mañana. Al cabo va a estar ahí grabada en la plataforma. Pero pues vamos, de perdido a acabar este tema, ¿ok? El que se quiera quedar, pues está bien. Si los que se tengan que ir por alguna cuestión o algo, adelante, no hay ningún problema, ¿ok? Ok, doctor Galván, entonces mañana comenzamos con globo ocular. Sí, hoy nomás vamos a acabar esta clase.
Bueno, voy a continuar. Dentro de los otros músculos de la expresión facial que no se engloban en orbicular nasal y de la boca, tenemos el músculo platisma. Este es un músculo que se va a originar por debajo de la clavícula y se va a insertar en la mandíbula, mezclándose con los diversos músculos de la boca, o sea, los músculos que participan en los movimientos de la boca. Este músculo, al momento de contraerse, va a desplazar hacia abajo el labio inferior y las comisuras bucales. Es esta lámina muscular, ¿ok? Se escribe, pero también hay que decir que este músculo a veces es inconstante. A veces en disecciones de cuello, este músculo a veces no se encuentra. En el Gray no menciona un porcentaje, no me acuerdo, pero creo que en el MUR sí lo menciona, en qué tanto porcentaje de la población está ausente. Pero bueno, en el Gray lo menciona como otros parte, como el grupo de otros músculos de la expresión facial, y es el músculo más grande, viene debajo de la clavícula y va a llegar hacia los músculos periorales. Y su función es deprimir el ángulo inferior, el ángulo del labio inferior. Los músculos auriculares, bueno, pues estos músculos van a participar en el movimiento de la oreja, ¿ok? Son tres grupos musculares, o sea, son tres músculos auriculares, un músculo auricular anterior, un músculo auricular superior y un músculo auricular posterior. El músculo auricular anterior se va a originar de la región anterior de la fascia temporal, en esta zona, ¿ok? Se va a insertar en el hélix de la oreja y va a funcionar para traccionando la oreja hacia adelante y hacia arriba, igual, inervados por el nervio facial. El músculo auricular superior se va a originar de la aponeurosis epicraniana acá al lado de la cabeza, ¿ok? O sea, uno para la oreja derecha, otro para la izquierda. Y se va a insertar en la parte superior de la oreja. ¿Cuál va a ser su función? Elevar las orejas. Va a hacer una tracción y eso va a provocar una elevación de la oreja. El músculo auricular posterior se va a originar de la apófisis mastoide del hueso temporal. Ya hemos visto estructura ósea. Bueno, este músculo, aparte del músculo mastoideo, que también se inserta en la apófisis mastoides, va a servir también de origen para el músculo auricular posterior. Se va a insertar en la convexidad de la concha de la oreja y su función va a ser, al contraerse, va a provocar un desplazamiento hacia atrás y hacia arriba de la oreja. El músculo occipito frontal son dos vientres musculares unidos por una fascia que se conoce como fascia epicraniana, aponeurosis epicraniana o aponeurosis fronto-occipital. Va a tener dos vientres musculares, un vientre frontal, que es el que participa propiamente en la expresión, en expresiones de la cara, en su parte frontal, en la parte de la frente, y un vientre posterior que se encuentra en la porción del occipital. Y pues obviamente cuando se contrae el músculo frontal o la porción frontal, el vientre frontal del occipito frontal, va a provocar la formación de pliegues frontales y la elevación de las cejas. El vientre posterior, pues este se va a insertar en la porción lateral de la línea nucal superior del hueso occipital. También va a ir unas fibras hacia la apófisis mastoide del temporal. Se va a continuar con la aponeurosis epicraniana y va a traccionar de manera posterior el cuero cabelludo. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctor. Muy bien, doctor. No, doctor. Bueno, aquí acabamos los músculos de la expresión, los músculos de la cara y que se relacionan con la expresión facial. Acuérdense, vimos 4 grupos musculares. Grupo muscular para los ojos, grupo muscular para la nariz, grupo muscular para la boca y otros músculos que participan también en la expresión facial, pero que no tienen su origen en los huesos de la cara, pero que sí se insertan en la piel de la misma y por lo tanto en la piel y algunos en músculos de la expresión facial y por lo tanto, aunque no provienen propiamente de huesos de la cara, participan en la expresión facial, que son el occipito frontal, el platisma y los músculos auriculares, que son para las orejas. Vamos a seguir con la glándula parótida. La glándula parótida, como dice ahí, es la mayor de las 3 glándulas principales de la cabeza. ¿Cuáles son las otras 2 glándulas de la cabeza?
Sublingual y submaxilar. ¿Cuáles Muy son bien. las que, perdón, doctor? Las otras dos glándulas, o sea, aquí la diapositiva te dice, la glándula parótida es la mayor de las tres glándulas principales de la cabeza. ¿Cuáles son las otras dos glándulas principales que se refiere? El libro, o bueno, no el libro, sino la anatomía. Sublingual y submaxilar. Exactamente. Sublingual y submaxilar. Bueno, la glándula parótida se le van a estudiar sus relaciones anatómicas. Se va a ubicar en la porción inferior y anterior de la oreja, en una porción posterior de la rama de la mandíbula, por debajo del arco cigomático. Su borde más inferior va a alcanzar, va a ir más inferior que el borde inferior del cuerpo, del ángulo de la mandíbula. Va a estar estrechamente relacionado con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y en la parte anterior con el músculo o en su profundidad con el músculo macetero. De esta glándula va a emerger un conducto. Obviamente las glándulas son órganos secretores. Las glándulas son órganos que secretan, en este caso, saliva, ¿ok? Las glándulas de la cabeza, la submaxilar y sublingual, su secreción es lo que ayuda a la formación de la saliva. Entonces, la glándula parótida, al ser una glándula grande, también tiene un conducto que lleva su secreción hacia la boca, también grande. Este conducto se va a conocer como conducto parotídeo, ¿ok? Dependiendo del libro de anatomía que lean, tiene un epónimo. El epónimo, pues obviamente es el nombre propio, muchas veces de la persona que lo escribió. ¿Alguien se sabe el epónimo del conducto parotídeo? Sternum. El conducto externo. Muy bien, conducto externo. Bueno, este conducto, ¿ok? Sigue un camino a la mitad entre el arco cigomático y la comisura. El arco cigomático de manera superior y la comisura labial de manera inferior. Es un recorrido transversal, sale de la porción anterior y superior de la glándula parótida, se dirige hacia adelante y en el borde anterior del macetero va a dirigirse ahora sí hacia medial para atravesar el músculo buccinador y acabar en el interior de la boca a la altura o cerca del borde del segundo molar superior. Es importante que se aprendan la relación anatómica. Va a seguir un recorrido transversal en el borde anterior del músculo macetero, va a hacer un giro medial y va a atravesar el músculo buccinador y va a desembocar en el interior de la boca a la altura del segundo molar superior. Las relaciones importantes que tiene, aunque si se les pregunta qué nervio atraviesa la glándula parótida o qué nervio es importante su relación anatómica con la glándula parótida porque la atraviesa, ¿qué nervio es? Pues el nervio facial. También importante su relación con la arteria carótida externa y la vena retromandibular. Porque es importante conocer estas relaciones. Obviamente la glándula parótida es una glándula, okay, es un órgano secretor que provoca muchas veces cáncer, okay. Entonces al momento de la disección o extirpación de esta glándula, pues obviamente si sabes que el nervio facial va por ahí, pues obviamente puede haber y el nervio facial es lo que inerva los músculos de la expresión facial, es obvio que puede haber una lesión, y si hay una lesión del nervio facial, ¿qué pasa? Pues una parálisis de los músculos faciales. Bueno, vamos a describir el nervio facial. Dentro ahorita que vimos que vimos la anatomía del cráneo, de la base del cráneo, es un nervio que emerge por el agujero estilomastoideo. Va a tener dos troncos, los cuales se van a dividir dentro de la glándula, okay, profundo de la glándula, en un tronco anterior y un tronco inferior. Esos troncos, tanto el inferior como el superior, van a dar diferentes ramos, que son los que van a ir a inervar la musculatura de la región temporal, la región cigomática, la región bucal, la región marginal de la mandíbula y ramos que van a ir hacia inferior, hacia la zona cervical. ¿Okay? La arteria carótida externa, ¿okay? Va a ir, se va a relacionar con el borde inferior de la glándula parótida,
en esa zona va a dar una arteria que es la arteria auricular posterior para la zona posterior de la oreja y del cuero cabelludo, la porción más posterior, y va a tener dos ramas terminales. Una arteria esta va a seguir un trayecto superior por el borde en la parte posterior de la glándula parótida, y va a dar dos ramas terminales, una rama maxilar, ¿ok? Que es esta que se ve aquí, y una rama temporal superficial, que es esta que va a seguir más arriba. La rama temporal superficial es la que va a dar esta ramita, que es la arteria transversa de la cara. Pero primero da arteria maxilar, luego sigue como arteria temporal superficial, y la temporal superficial va a ser la que va a dar la arteria transversa de la cara. La otra estructura, la estructura venosa con la que se relaciona la glándula parótida, es la vena retromandibular. Esta vena retromandibular va a ir dentro del parénquima de la glándula parótida y se va a formar dentro del parénquima por la unión entre la vena temporal superficial, que es esta que viene aquí de arriba, esta azul que viene de aquí arriba, y la vena maxilar, que es esta que está aquí señalada, que está inferior al origen de la arteria maxilar. ¿Okay? Entonces, la vena retromandibular se va a formar dentro del parénquima de la glándula por la unión entre la temporal superficial y la maxilar. Esta glándula, va a tener ramos va a ser inervada por el nervio auriculotemporal, ramas del nervio mandibular, y para su cuestión de secreción va a recibir inervación parasimpática por medio del ganglio óptico, que son ramos del nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal. Vamos a pasar a inervación de la cara. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Bueno, vamos a pasar a inervación de la cara. Aquí son los diversos nervios que la mayoría pares craneales, o sea, lo regular, la mayoría de los pares craneales son los que van a inervar partes de la cara, parte del cráneo. En particular, el nervio trigémino es el nervio que va a dar inervación sensitiva, es decir, sensaciones. Lo que viene de afuera y va hacia adentro, lo que viene del medio externo, las sensaciones, y van hacia el cerebro, para procesarlas. Y el nervio facial es el nervio eferente que lleva los impulsos del cerebro hacia la parte externa, y como lo hemos mencionado, el nervio facial es un nervio motor, principalmente, que va a dar inervación a los músculos de la cara. Entonces el funcionamiento del nervio facial se explora, por medio de valorar la contracción de los músculos de la expresión facial. Nervio trigémino, un nervio principalmente sensitivo de sensación. Nervio facial, un nervio principalmente motor, de función de contracción de los músculos de la cara. La inervación sensitiva, ya lo repetimos, por el trigémino. El trigémino, a su vez, va a tener tres grandes ramos. Un nervio oftálmico, que podemos decir lo que es el nervio para la inervación de la porción superior. Podemos dividir la cara en tres porciones para inervación sensitiva. Una porción superior, que podemos decir que es la frente. Una porción media, que puede ser la zona entre los dientes superiores y la órbita, que es la porción media, y una porción inferior, que es la zona de la mandíbula. Entonces, si lo dividimos así, vamos a tener un nervio oftálmico por arriba de la órbita, un nervio maxilar para la zona del maxilar, y un nervio mandibular para la zona más inferior y de la mandíbula, que son los tres ramos del nervio trigémino, que es principalmente sensitivo. Aquí más de lo que hemos visto, el nervio oftálmico igual lo vamos a ver cuando veamos órbita, porque es un nervio que su recorrido es por dentro de la órbita, gran parte de su recorrido. Entonces, el nervio oftálmico, primera rama del principal nervio sensitivo de la cara, que es el nervio trigémino, también se le conoce como B1. Entonces, en la descripción del libro, por lo regular, van a ver los pares craneales, los describen tal par craneal,
y el número en romano de qué número paracranial corresponde. Entonces, ven trigémino y es el 5, pero luego ven nervio mandibular y lo ponen B3. Bueno, pues es que es el tercer ramo del nervio mandibular. O B2 es el segundo ramo del maxilar. El nervio oftálmico corresponde a la primera rama, o B1, ¿ok?, del nervio trigémino. Este nervio va a salir de la fosa craneal media, como vimos en la clase pasada, por medio de la fisura orbitaria superior, que dentro de la órbita, la fisura orbitaria superior, se encuentra en la porción del vértice o porción posterior de la órbita, que es esta zona que estoy señalando aquí. Entonces, por esta zona va a pasar de la fosa craneal media hacia la órbita. Dentro de la órbita va a dar diferentes ramos nerviosos. Va a dar un nervio supratroqueal, un nervio supraorbitario, que son los principales ramos sensitivos para la piel de la frente y la porción anterior del cuero cabelludo. Un ramo infratroqueal, que va a inervar la piel de la pared medial de la nariz. Un nervio lagrimal, que este se va a dirigir hacia la glándula lagrimal, la cual se ubica en la porción superior y lateral de la órbita, que lo vamos a ver más adelante, y un nervio nasal externo, que va a inervar prácticamente la piel de la pared lateral de la nariz. Aquí vemos un poco la distribución sensitiva con color del nervio oftálmico, ¿okay?, que es el B1. Hasta donde llegan sus ramos supratroqueal, supraorbitario, que son los principales dos ramos, ¿okay?, que van a inervar la piel de la frente y de la región anterior del cuero cabelludo, ¿okay? El nervio supraorbitario, ¿okay?, va a abandonar la órbita por medio del agujero supraorbitario, y el nervio supratroqueal lo va a abandonar la medial al agujero. No abandona por el agujero, lo abandona por el agujero de la órbita, o sea, por la órbita como tal, no lo abandona por un agujero. El nervio infratroqueal, ¿okay?, va a inervar el ángulo medial y la mitad interna del párpado superior, piel del ángulo medial de la nariz y de la región lateral de la nariz. Otro ramo, como lo había mencionado, es el nervio lagrimal. Va a seguir una dirección lateral, va a inervar, aparte que va a dar un ramo para la glándula lagrimal, va a inervar la mitad externa del párpado superior y el ángulo lateral de la órbita. Y el nervio nasal externo va a inervar la región anterior de la nariz. Todos estos ramos son ramos del oftálmico. El nervio supraorbitario, el nervio supratroqueal, el nervio infratroqueal, el nervio lagrimal y el nervio nasal externo. ¿Alguna duda de esto? ¿De estos? No, doctor. Todo muy bien. Va muy bien. Bueno, continuamos con el segundo ramo del nervio trigémino. Igual, es un ramo sensitivo. Este va a abandonar la fosa craneal media por medio en el agujero redondo menor, y va a emitir ramos, va a tener diferentes ramos. Aquí solamente va a tener, o sea, estos tres ramos que puse aquí no son los únicos tres ramos que emite el nervio maxilar, emite más, ¿ok? Eso se ve en el tema de de la fosa temporal y la fosa pterygoidea. Aquí nada más estos tres, para que no se queden con esa idea que nada más el nervio maxilar tiene estos tres ramos. Aquí nada más estamos hablando de los tres ramos que van a entrar a inervar las zonas de la piel de la cara, que son el ramo cigomático temporal, el ramo cigomático facial y el ramo infraorbitario, los cuales pues, van a tener un lugar específico por el cual van a salir. Si se acuerdan, en la clase pasada que vimos estructura ósea, en el hueso cigomático escribíamos dos agujeros, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Excelente. Bueno, el nervio cigomático temporal va a inervar una región de la región anterior de la sien, que es esta zona de aquí, ¿ok?
por encima del arco cigomático. El ramo cigomático facial va a inervar una pequeña zona de piel que va a inervar el arco, que cubre el hueso cigomático. Y el nervio infraorbitario, va a salir por el agujero infraorbitario y va a inervar el párpado inferior, la región lateral de la nariz y el labio superior. El tercer ramo del nervio trigémino, ¿okay?, es el nervio mandibular. Este nervio mandibular va a salir por el agujero oval de la fosa craneal media y va a emitir un nervio auriculotemporal que va a inervar la zona de la piel de la parte posterior de la oreja, un nervio bucal y un nervio mentoniano. El nervio auriculotemporal, ¿okay?, es posterior a la articulación temporomandibular y va a inervar la piel del conducto auditivo externo, parte de la membrana timpánica y una zona de la sien. ¿Okay? El nervio bucal va a ir sobre el músculo buccinador y va a inervar parte de la mejilla. ¿Okay? Y el nervio mentoniano va a salir a través del agujero mentoniano en la porción anterior de la mandíbula y va a inervar la piel de las membranas mucosas del labio inferior y piel del mentón. Estos son los tres ramos del nervio mandibular que van a inervar estructuras o zonas de la piel de la cara. ¿Okay? Entonces ya vimos los ramos del mandibular, que es el auriculotemporal, que es para la zona de la sien, zona de la parte posterior de la oreja. ¿Okay? No, bueno, o sea, no es posterior, es zona anterior. Es la zona anterior de la oreja y parte de la sien. El nervio bucal, que va a inervar parte de la mejilla. El nervio mentoniano, que va a inervar parte del labio inferior. Los ramos del nervio maxilar, que es el cigomático temporal, cigomático facial y el nervio infraorbitario, y los ramos del nervio oftálmico, que es el supratroquial, supraorbitario, infratroquial, nervio lagrimal y nasal externo. En sí, estos ramos, de los tres principales ramos del nervio trigémino, son los que van a inervar las zonas de la piel de la cara, son los que van a causar las sensaciones, los que van a causar el calor cuando nos tocamos. Esos son los encargados de llevar la información hacia el cerebro y que el cerebro la procese sobre las sensaciones que vamos a tener en la cara. ¿Queda alguna duda? Entonces, hemos visto que estos nervios son únicamente sensitivos, o sea, son de sensación. No tienen, al menos en los músculos de la cara, de la expresión facial, no tienen una función motora. Son sensitivos, llevan información hacia adentro. ¿Ok? Muy bien, Doc. ¿Alguna duda? Todo bien, Doc. Todo bien. Bueno, vamos a pasar a la inervación motora. Ya hemos visto un poco de esto. ¿Por qué? Pues porque vimos y les hice hincapié que los músculos de la expresión facial son inervados o su contracción es provocada por la función del nervio facial. Todos los nervios de la expresión facial, todos los músculos de la expresión facial son inervados por el nervio facial, que es el séptimo par craneal, ¿ok?, que tiene estrecha relación con la glándula parótida, ¿ok?, y va a hacer un recorrido, va a abandonar la fosa craneal posterior a través del conducto auditivo externo, pero va a abandonar el cráneo por el agujero estilomastoideo. No es lo mismo que pase de la fosa craneal posterior a través del conducto auditivo interno, pero va a abandonar el cráneo por medio del agujero estilomastoideo. El primer ramo que emite, ¿okay?, es el nervio auricular posterior, que va a inervar, ¿okay?, el vientre occipital del músculo occipitofrontal y el músculo auricular posterior de la oreja. Que estos dos músculos, ¿en qué grupo muscular entraban? En otros músculos que ayudan a la experiencia. Exactamente. Vimos 4 grupos musculares, unos para el ojo, unos para la nariz, unos para la boca y otros músculos, ¿okay?, que no se originaban en la cara, pero que participaban en la expresión facial. Entonces, acuérdense que vimos los auriculares, un posterior, un superior y un anterior. El nervio auricular posterior va a inervar
el músculo auricular posterior, que ayuda a la retracción y elevación de la oreja. Y acá lo estamos viendo, ¿ok? De hecho, aquí ven el músculo auricular posterior, que emerge, es el primer ramo, de donde sale por el agujero estilomastoideo, el nervio facial, y luego va a entrar, ¿ok?, a la glándula parótida. Pero antes de que entre la glándula parótida, va a salir este ramo nervioso, ¿ok?, que es el nervio auricular posterior. Va a mandar una rama nerviosa al músculo auricular posterior, que es este de aquí, y va a mandar otra rama nerviosa al músculo occipital, que es la parte, o es el vientre posterior del músculo occipito frontal. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando que dijimos que provoca la contracción del músculo de la porción occipital del músculo occipito frontal? Es muy fácil. Es más movimiento del cuero cabelludo. ¿Mande? No. Movimiento del cuero cabelludo. Ajá, hacia posterior. O sea, si se te contrae esa porción, pues el cuero cabelludo se hace hacia atrás. Es como se maneja el libro, ¿ok? Y la contracción del auricular posterior, pues retrae la oreja y la eleva. Bueno, entonces, después de que da el músculo, aquí lo estamos viendo, ¿ok? Sale por el agujero estilomastoideo, ¿ok? Aquí, da el nervio auricular posterior, aquí lo estoy señalando, y después de emitir el nervio auricular posterior, va a emitir un ramo para el músculo digástrico, ¿ok? Que aquí están viendo parte del vientre del músculo digástrico, ¿ok? Y para el músculo estiloideo. Después de que emite esos dos ramos, ¿ok? Un ramo para el ramo auricular posterior y el ramo para el digástrico y el estiloideo, va a entrar hacia la glándula parótida. Como dijimos, va a entrar a su parénquima. Dentro del parénquima, ¿ok?, de la glándula parótida, se va a dividir en dos ramos. Un ramo superior y un ramo inferior. Y de esos dos ramos, ¿ok?, se van a salir 5 ramos, otros 5 ramos que van a inervar la musculatura de la cara. El ramo superior da principalmente ramos para la región temporofacial, o sea, la región temporal, región lateral de la cara, ¿ok? O sea, la región lateral, región superior, región anterior de la cara, y el cervicofacial para la musculatura principalmente alrededor de la boca y para musculatura de la porción superior del cuello. Dentro de los ramos temporales, pues van a abandonar, ¿ok? Estos son parte del ramo superior, van a abandonar el borde superior de la glándula parótida y va a inervar los músculos de la sien, de la frente y la zona supraorbitaria. Que como dijimos, ¿qué músculos hay en la zona frontal? ¿O qué músculos es de la zona frontal? Frente occipital. La porción frontal del occipital. Frontal. Exactamente. Y los músculos de la zona supraorbitaria, que pues es el orbicular del ojo, el corredor de la ceja, ¿ok? Bueno, y luego va a dar los otros ramos, son los ramos cigomáticos, que va a salir por el borde anterior superior de la glándula parótida y va a dar ramos para músculos de la área infraorbitaria, de la región nasal lateral y el labio superior. ¿Cuáles serían estos músculos? ¿O qué músculos se acuerdan que hay en esa zona del arco cigomático, de la región cigomática? Menor, elevador del labio, elevador del ángulo y elevador del ala y el labio superior. Muy bien, excelente. Y luego va a dar los ramos bucales que van a salir directamente sobre el borde anterior de la glándula parótida y van a inervar los músculos de la mejilla, del labio superior y del mentón. Pues aquí está el músculo boxinador, el macetero, el músculo auricular de la boca, el mentoniano, el depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca. Va a dar otros ramos marginales de la mandíbula,
en el borde anterior de la glándula carótida, que es en esta zona, ¿ok? Que va también a inervar a músculos del labio inferior, del mentón mentoniano y los que había mencionado anteriormente, ¿ok? El depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior. Y también va a emitir una rama hacia los ramos cervicales. Y acuérdense que vimos, ahí dice, ¿qué músculo vimos? Que viene desde la parte inferior de la clavícula. El diafragma. Exactamente. Entonces, también el nervio facial va a inervar ese músculo por medio de los ramos cervicales. Bueno, vamos a pasar a los... Ahora ya acabamos con inervación. ¿Tiene alguna duda de eso? No, doctor. No, gracias, doctor. Yo ya me voy a desconectar a ver si se me va a descargar el celular. Vale, muy bien. Vamos a seguir. Vasos de la cara. La principal irrigación arterial está dada por ramos de la arteria carótida interna y su drenaje venoso va a drenar principalmente a la vena yugular interna. La arteria facial, ¿okay? Va a emerger de la superficie anterior de la arteria carótida externa. Es esta arteria que estamos viendo aquí inferior, ¿okay? Aquí está la arteria carótida externa, de la porción anterior de la arteria carótida externa, ¿okay? Prácticamente antes de tener relación con la glándula parótida, va a emerger la arteria facial, ¿okay? En el borde inferior de la mandíbula va a dirigirse en un trayecto inferior y anterior y va a bordear el ángulo de la mandíbula y el borde inferior del cuerpo. Es posterior a la glándula submaxilar y, pues como dice aquí, tiene un trayecto curvo en el borde inferior de la mandíbula, que es esta arteria que estamos siguiendo aquí, que sale de la porción anterior de la carótida externa y va a ser anterior al músculo massetero. Luego la arteria, esta arteria que estamos viendo aquí está la arteria carótida externa, aquí está como viene la arteria, pasa anterior a la submaxilar, aquí la están viendo, como es profunda la glándula submaxilar, va a seguir un trayecto curvo y va a bordear el ángulo de la mandíbula, ¿ok? Y aquí va a dar ramas, ¿ok? Va a seguir un trayecto superior y medial, o sea, hacia la línea media de la cara. Va a dar dos ramas, una arteria labial superior, una arteria labial inferior y una arteria nasal lateral. Posteriormente va a acabar con una arteria que se llama arteria angular, en el ángulo medial del ojo, que es esta que estamos viendo aquí. Acá arriba estamos viendo la arteria supraorbitaria y la supratroquial, pero esta que está aquí es la arteria angular, que es la parte más distal o la parte final de la arteria facial. Esta arteria, la arteria facial, también da ramos profundos, que son ramos para el músculo platisma, ¿okay? Que es inferior, para el músculo risorio, para el cigomático mayor, que se encuentran acá arriba, ¿okay? Y aquí estamos viendo, aquí está la arteria labial inferior, la superior, y aquí parten unas ramas que se van hacia posterior, ¿okay? Y que se van también a entrelazar o a estamosar con ramas de esta arteria. ¿Cuál es esta arteria que estoy señalando? ¿Qué es rama terminal de la carótida externa? ¿Sería la arteria cigomática? No, Pterigopalatina. no. No quiero agarrarle, pero estoy entre maxilar y mandibular. La maxilar. O sea, ¿estás bien? Nada más que tu razonamiento siempre en anatomía tiene que ser por ubicación. O sea, si ya estás razonando que si puede ser maxilar o mandibular, acuérdate que está aquí, pues el maxilar, ¿va? Va hacia aquí, hacia la maxilar. Mandibular sería acá abajo. Acuérdense, son dos ramos terminales de la arteria carótida externa. Es esta que es la maxilar y esta que va hacia arriba. ¿Cuál es esta que va hacia arriba? Temporal.
Ajá, temporal, ¿qué? ¿Es temporo-occipital? No. No, Temporal superficial. exactamente. Temporal superficial. Siempre es con apellido, O sea, es Exactamente. nombre y apellido. ¿Qué me traes, doctor? Bueno, tenemos la arteria carótida externa y va a tener dos ramas terminales, ¿ok? Arteria maxilar y arteria temporal superficial. Y de la arteria temporal superficial va a dar otra ramita que a veces se pueden confundir porque como tiene un trayecto muy similar a la maxilar, pero la maxilar es profunda, a veces señalan que la arteria esta queda justamente por arriba, la temporal superficial de la maxilar, que qué arteria es. Cigomática. No. La transversa de la cara. Se pueden confundir, ¿ok? Porque también va en un trayecto anterior y transversal, pero la maxilar es profunda. Bueno, eso es nada más, entramos aquí porque todos estos ramos de la arteria maxilar, los ramos terminales, se van a anastomosar con ramos terminales también de la arteria facial, son ramos que van hacia el cigomático mayor, cigomático menor. También da ramos superficiales que van a ir hacia el músculo buccinador y hacia el músculo elevador del ángulo de la boca. A ver, en esta imagen, ¿qué músculo es este? Estoy señalando. Es el bucinador. Ajá. ¿Cómo lo identificas o por qué lo identificas? Por el conducto de Sternum y por la inserción del pterigoligamento. Viene un ligamento ahí, rafe. Del RAFE. ¿Pterigo? Pterigo maxilar. No. Pterigomandibular. Pterigo. Sí, ahorita lo dije, pterigo mandibular. Entonces, siempre que estudien anatomía, relacionen lo que ven con la imagen, ¿ok? Pues eso es lo que más les va a ayudar. Bueno, aquí tenemos una imagen que se va a ver mejor lo que estábamos señalando ahorita, ¿ok? Acuérdense. Viene la arteria carótida externa, ¿ok? Va a dar primero una rama que se llama arteria lingual en su parte anterior y más proximal, ¿ok? En el borde inferior del ángulo de la mandíbula. Luego va a dar esta arteria que es la arteria facial, que va a seguir hacia anterior y luego va a bordear y acuérdense que va a subir y va a acabar acá en la arteria angular. Va a seguir la arteria carótida externa en el parénquima de la glándula carótida, ¿ok? Y luego va a dar esta arteria, ¿ok? Que es la arteria maxilar, que es lo que estábamos hablando, que va a ser profunda y va a entrar a la fosa pterigo. ¿A qué fosa va a entrar? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Disculpe, no La le... arteria maxilar Esotérico emerge maxilar. aquí como rama terminal de la carótida externa y se va a dirigir por detrás del ángulo de la rama de la mandíbula o por detrás, o sea, profunda a la rama de la mandíbula y va a entrar a qué fosa. a la fosa pterigopalatina. Pterigo... ¿A qué fosa va a entrar? Por allá, no. Sí es pterigo, pero ¿qué es pterigo? ¿Pterigo qué? ¿Fosa pterigopalatina? Sí. Muy bien. Bueno. Y va a seguir la rama, que es la arteria auricular, la arteria temporal superficial, y va a dar esta rama, que esta rama es la superficial, ¿ok? Porque luego a veces se pueden confundir por la disposición, porque si ven la arteria maxilar también sigue un trayecto transverso, ¿ok? Pero esta es profunda y es más grande. Entonces, si, por ejemplo, si ven esto señalado y les dicen que le pongan el nombre, no se vayan a confundir que esta es la transversa de la cara. La transversa de la cara es superficial y tiene una
una salida o una emergencia de la temporal superficial, que es la otra rama terminal, y es a la altura del arco cigomático. Va a seguir una dirección anterior y transversa y va a ser superficial al músculo macetero, ¿okay? Y va a estar entre el ángulo cigomático, entre el arco cigomático y el conducto parotídeo. ¿Sí queda claro? ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que diferencie? O sea, quiero que sepan las ramas o que sigan las ramas de la carótida externa. Primero una arteria lingual, luego la arteria facial, que se va a dirigir anterior, va a sortear el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y luego ya va a las diferentes ramas que hablamos ahorita en la diapositiva anterior, y va a terminar prácticamente en el ángulo medial del ojo como arteria angular. Esa es la arteria final de la arteria facial, ¿ok? Y luego va a seguir la arteria carótida externa dentro del parénquima de la parótida, ¿ok? Y va a dar la rama maxilar, que va a entrar dentro de la fosa pterigopalatina, y ahí va a dar diferentes ramas. Y se va a continuar la otra rama terminal, que es la temporal superficial, y va a dar la arteria transversa de la cara, la cual pues va a ser también va a irrigar los músculos de la región cigomática de la cara. Luego, aquí volvemos otra vez, arteria maxilar, la otra rama, son dos ramas terminales de la carótida externa, temporal superficial y maxilar, ¿ok? Ahorita vimos la ramita de la temporal superficial, que es la transversa de la cara, y ahora vamos a regresarnos a ver la arteria maxilar. La arteria maxilar va a entrar a la fosa pterigopalatina y va a tener diferentes ramas que van a ir también hacia la musculatura o hacia las estructuras de la cara. Ramas, aquí es importante que sepan, ramas de la arteria maxilar que van a participar, ¿okay?, en la irrigación de la cara, la arteria infraorbitaria, que va a seguir un trayecto anterior, va a entrar por el conducto infraorbitario y va a salir por el agujero infraorbitario y va a irrigar las estructuras del párpado inferior y labio superior. Ven aquí cómo va la arteria maxilar, emerge como rama terminal de la carótida externa entre la fosa pterigopalatina, da esta rama ya se llama rama infraorbitaria, va a seguir todo el conducto infraorbitario y va a emerger, ¿okay?, por el agujero infraorbitario para irrigar parte del párpado inferior y la región entre el párpado y el labio superior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Bueno, luego, esta misma arteria maxilar, ¿okay?, antes de que dé la arteria infraorbitaria, ¿okay?, va a dar, ¿okay?, esta arteria, que es la arteria bucal, la cual se va a estar en la superficie externa del músculo buccinador, ¿ok? Entonces, esta arteria va a irrigar toda esta zona, que es esta que estamos señalando aquí. Y también va a dar otra arteria, ¿ok?, que es la más proximal a su emergencia, que es la arteria mentoniana, que es esta que sigue, que va acá, si la están viendo, va a ir hacia inferior, va a entrar al conducto mentoniano y va a emerger por el agujero mentoniano para irrigar la parte del mentón y del labio inferior, ¿ok? ¿Queda alguna duda? Está muy bien. Bueno, otra arteria que es importante y que es la excepción de las arterias que irrigan la cara es la arteria oftálmica. ¿Por qué es la excepción? ¿Saben por qué es la excepción? Es la única que es posible. La arteria oftálmica no se encargaba más de irrigar estructuras propiamente del globo ocular. Sí, da ramas para el globo ocular, pero también da ramas para la región, va a dar la arteria supratroqueal y supraorbitaria,
que van a irrigar la zona del párpado superior, la zona supraorbitaria y zona de la frente y zona anterior del cuero cabelludo. Pero ¿cuál es la excepción de esta arteria? Las arterias que habíamos visto anteriormente provienen de la arteria carótida externa. La arteria oftálmica va a venir es una rama de la arteria carótida interna. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales ramas que van a irrigar de la arteria oftálmica que van a irrigar musculatura y estructuras de la cara? La arteria cigomático-facial y arteria cigomático-temporal. ¿Ok? Que van a irrigar zonas del arco cigomático cercano a la parte anterior y cercano a la zona temporal, la zona de la sien. Y va a dar también una rama, que es la arteria dorsal de la nariz, que va a salir por el ángulo medial de la órbita y va a irrigar el dorso de la nariz. ¿Ok? Aparte de que va a dar las arterias y las arterias supratroquial y supraorbitaria, que vamos a hablar posteriormente de ellas cuando veamos luego la zona de la órbita. Porque acuérdense y relacionen, ¿ok? Me voy a volver tantito para que quede claro. Veamos que la irrigación de la cara, arteria facial, rama de la carótida externa, llega aquí, da la arteria para el labial superior, labial inferior, nasal lateral, ¿ok? Para la región nasal de la nariz, ¿ok? La parte inferior de la nariz, y termina aquí en arteria angular. Pero vean dónde termina, en el borde medial de la órbita, ¿ok? Esta arteria ya no llega acá arriba, ¿ok? Ya no se continúa hacia la frente. Igual, arteria maxilar da todas estas ramas para la región lateral de la sien, la zona temporal del arco cigomático. Las ramas terminales, ¿ok? De la otra rama terminal de la carótida externa, que es la temporal superficial, va a irrigar la zona temporal y aparte hay una rama para la zona posterior del cuero cabelludo. Pero ¿quién irriga acá? Acá no hay irrigación de la carótida externa. Es la parte de la frente, la porción anterior del cuero cabelludo. Esa va a estar dada por ramas de la arteria oftálmica que vienen de la carótida interna. ¿Ok? Que van a abandonar por el agujero supraorbitario. La supratroquial abandona directamente por la parte de la órbita. Y aparte, las que habíamos visto, la sigmático-facial y sigmático-temporal, ¿ok? Que vienen de una rama lagrimal, que la rama lagrimal es la que se va a dirigir lateral, a la porción lateral de la órbita. ¿Queda claro eso? O sea, la cara está irrigada tanto por ramas de la carótida externa como por ramas de la carótida interna. Las ramas de la carótida interna inervan principalmente la porción de la frente y la porción anterior del cuero cabelludo. ¿Les queda duda en eso? No, Doc, está muy bien. Bueno, déjame mover un poquito más rápido porque así es un poquito más tarde. Bueno, igual. Vena facial, por lo regular las venas y las arterias se acompañan, tienen los mismos nombres. La vena facial, acuérdense cómo acababa la arteria facial. En una arteria angular era la rama final de la arteria facial. Igual, la vena supraorbitaria y la vena supratroquial, aquí no van a converger y van a formar una vena angular, ¿ok? A diferencia de la arteria supratroquial y supraorbitaria que provienen de la arteria oftálmica. Aquí en vez de ir, sí dan ramos, ¿ok? A la vena oftálmica y entran al plexo venoso intracraneal, pero principalmente la supratroquial y la supraorbitaria se van a unir, van a dar una vena angular y esa vena angular va a decidir una dirección inferior y prácticamente va a seguir el mismo camino que tenía la arteria facial, ¿ok? La va a acompañar hasta desembocar, ¿ok? Superficial a la glándula submandibular, va a desembocar en la arteria yugular interna. La vena facial, ¿ok? Va a recibir tributarias de párpados, de nariz, de labios, de mejilla y de mentón. Y como dije, va a tener conexiones intracraneales. Aquí como la supraorbitaria y la supratroquial acompañan la arteria supratroquial y supraorbitaria, que son ramos de la arteria oftálmica que proviene del cráneo,
pues también va a formar algunas anastomosis y aquí se va a formar la vena angular, pero también va a haber pequeñas ramas venosas que van a ir hacia adentro del cráneo. Si ven cómo está conectado aquí, o sea, esta es la circulación externa de la cara y la circulación que va hacia el cráneo, ¿ok? O sea, hacia la cavidad intracraneal, que se conectan en esta zona. Esta zona de la cara, este triángulo venoso, es importante porque estas venas tienen una importante conexión entre la circulación que va por fuera, ¿ok? De la externa a la cavidad intracraneal y plexos venosos que están dentro de la cavidad intracraneal. Esta zona, este triángulo, ¿ok? Que es todo el labio superior, la base y un vértice en la zona entre los arcos supraciliares, que se conoce como le conocemos como glabela, ¿ok? Entre ambos arcos supraciliares se conoce como zona de peligro. Esta zona de peligro quiere decir que infecciones que se originen en esta zona por el drenaje venoso pueden conducir, ¿ok? Hacia que la infección pase o viaje de forma venosa hacia dentro del cráneo. Por eso no sé si alguna vez hayan escuchado que alguna espinilla te puede provocar una meningitis. Una espinilla pues es una infección, ¿verdad? Y un folículo. Entonces, y esa infección se hace más grande y todo en esta zona de peligro que le llaman este triángulo de peligro. Si la infección se va por medio de esas conexiones venosas, puede provocarte o puede desencadenar hasta una meningitis. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer la anatomía de la circulación venosa de esa zona. ¿Ok? Bueno, el drenaje linfático está dado a los nódulos submentioneanos, de estos van a la submandibular y luego a los nódulos parotídeos y periauriculares. El cuero cabelludo, pues es una zona que va desde los superior a los arcos supraciliares y va hacia la protuberancia occipital externa y a las líneas nucales superiores. Lateral llega hasta los arcos cigomáticos. El cuero cabelludo tiene 5 capas, por su nombre en inglés se conoce como scalp, piel, tejido conjuntivo denso, capa poneurótica, tejido conjuntivo laxo y pericráneo, que es lo que recubre el cráneo. Entonces, la primera capa es la piel, igual al resto del cuerpo, solamente que tiene una mayor cantidad de folículos pilosos, que por eso hay pelo en la cabeza, ¿verdad? Pero la estructura de la piel es similar al resto. Por debajo de la piel hay un tejido conjuntivo denso, el cual contiene numerosos vasos y venas que ya hemos descrito. Por eso la cabeza es muy sangrona. Te haces una herida en la cabeza y sangra y puede seguir sangrando porque hay un tejido conjuntivo en esa zona que contiene muchos vasos. Luego la capa aponeurótica, ¿ok? En la cual ya hemos visto está el músculo occipitofrontal, que tiene vientres musculares posteriores occipitales y vientres musculares frontales. Entre ambos, músculo y músculo, ¿ok? Alrededor de toda la calvaria hay esa capa aponeurótica, ¿ok? Que se conoce como aponeurosis epicraniana. Por debajo, ¿ok? De esa aponeurosis epicraniana, ¿ok? Vamos a tener un tejido conjuntivo laxo, no denso, laxo, ¿ok? Este va a separar la aponeurosis del pericráneo y va a permitir que el cuero cabelludo, ¿ok? Laxo significa suave, es decir, que se puede mover, que se puede deformar. Entonces ese tejido conjuntivo laxo provoca que el cuero cabelludo se pueda mover, ¿ok? Sobre la superficie del cráneo, por ejemplo, cuando se contrae el músculo, los vientres occipitales del occipito frontal. Y luego tenemos el pericráneo, que es la capa más profunda del cuero cabelludo y corresponde al periósteo de los huesos de la cabeza. ¿Okay? Esas son las capas del pericráneo, de la cabeza. Es lo que se deben de aprender, las capas del cuero cabelludo, que son 5, la piel, tejido conjuntivo denso, que lo característico, los numerosos vasos que tienen. Esta zona es por donde van principalmente todos los vasos, ¿ok? Y es la que provoca sangrados intensos. Luego vamos a tener la capa aponeurótica, que es la capa de continuación entre los músculos occipitofrontal, el tejido conjuntivo laxo. Conjuntivo laxo es el que permite, o sea, lo particular es el que permite que el cuero cabelludo se mueva, ¿ok? Sobre la calvaria,
y luego el pericráneo, que es el periósteo de los huesos de la calvaria. La inervación sensitiva, acuérdense el trigémino, la parte anterior de la frente y del cuero cabelludo, por el nervio oftálmico, nervios cervicales, que son nervios que emergen de los niveles medulares de la región cervical, ¿ok? Y por delante de las orejas y del vértex, como lo habíamos mencionado, ramos de nervio trigémino, en particular del primer ramo, que es el nervio oftálmico, nervio supratroqueal, supraorbitario, que habíamos mencionado, el nervio cigomático temporal y el nervio auriculotemporal, que también ya habíamos hablado anteriormente de ellos. El nervio supratroqueal, que va a abandonar la órbita, va a inervar la zona de la frente, y el supraorbitario, que va a ser el que va a llegar hacia la región más anterior del cuero cabelludo. Cigomático facial, auriculotemporal, ya habíamos hablado de eso, y la zona a partir del vértex, que es el vértex, es la porción más superior de la calvaria o del cráneo, ¿ok? Hacia atrás, o sea, la porción posterior del cuero cabelludo va a estar inervada por ramos de segmentos cervicales, de los segmentos cervicales, principalmente de C2 y C3, principalmente el nervio auricular mayor, nervio occipital menor, nervio occipital mayor y occipital tercero. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, que sepan que la parte anterior del cuero cabelludo está inervado por pares craneales. O sea, ¿cuál es la inervación? Ramos del nervio oftálmico, supratroqueal, supraorbitario. Del vértex hacia atrás, es decir, región posterior del cuero cabelludo, inervado por ramos de nervios cervicales. Aquí describe más de lo mismo, nervio auricular mayor, que son ramos anteriores de C2 y C3, eso es lo que se tienen que aprender, de dónde viene el auricular mayor, o sea, que contribuye a su formación, el occipital menor, y es más de lo mismo. Arterias, pues la irrigación, arterias de las ramas de la arteria carótida externa. ¿Por qué? Por su rama terminal. ¿Cuál es su rama terminal? Ok, la temporal superficial. Acuérdense que viene arteria carótida externa, glándula parótida, va a dar rama maxilar, que es la primera rama terminal. La segunda rama terminal es esta ramita que viene acá arriba, que es la rama temporal superficial, va a la arteria transversa de la cara, pero la temporal superficial es la que nos va a dar la irrigación para el cuero cabelludo. Y en la parte anterior, ok, del cuero cabelludo va a estar dada la irrigación por la arteria y por la arteria supratroqueal y supraorbitaria, que son ramas de la arteria oftálmica, que son ramas de la arteria carótida interna. Entonces, cuero cabelludo, parte anterior, irrigada por ramas de la arteria carótida interna por medio de ramas de la arteria oftálmica, que es la supraorbitaria y supratroqueal, parte posterior del cuero cabelludo, irrigadas por ramas de la arteria carótida externa por medio de la arteria temporal superficial, y de la auricular posterior, que esta sale más proximal de la arteria carótida externa. Ahí otra vez, arteria auricular posterior, arteria occipital, arteria temporal superficial, y las venas pues siguen prácticamente el mismo recorrido de las arterias. Nada más acuérdense que en la porción anterior en la porción de la cara, la supraorbitaria y supratroqueal se van a formar para dar la vena angular, que se va a convertir en vena facial. Esto, pues acuérdense, es importante, las conexiones entre el sistema venoso intracraneal y el extracraneal. Y pues, el drenaje linfático, pues, básicamente, nódulos occipitales para la porción posterior del cuero cabelludo, nódulos parotídeos para la región temporal y nódulos mastoideos en la región detrás de la oreja. Bueno, esto es todo de esta clase. ¿Tienen alguna duda? Se hizo bastante larga, ¿verdad? Pero, pues, son temas muy, muy extensos. ¿Alguna duda? No, doctor. No, pero no todo me bien. queda bien. Muchas gracias. Bueno, mañana continuamos con el tema, empezamos con el tema que quedó pendiente hoy, que es, no me acuerdo. Globo ocular, si no mal recuerdo. Sí, nada más que en globo ocular, léanlo, y ahí le dicen a sus compañeros que lo lean. Aparte de las páginas que les di ahí, también lean lo de órbita ósea, ¿ok? Entonces esa clase sí va a ser bastante larga, porque es órbita ósea
y aparte globo ocular. Entonces, busquen ahí en el grade también lo de órbita ósea, porque también es importante, ¿ok? Entonces, sí es una clase bastante larga, como de 130 diapositivas. Ok. Entra, doctor. Avisa. Bueno, entonces nos vemos Ok, maestro, mañana buenas igual Gracias. de 8 a 10. Gracias, doctor. Descansa. Bye, chavos.